Muy buenas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tener, bueno, pues un tutorial un poco diferente sobre esta librería que se llama Intervention Image. Bueno, pues quiero hacer esto porque, bueno, ya hemos visto varias funciones de Intervention, pero quisiera hacer algo un poquito más complejo, ¿ok? Algo un poco diferente para hacer esto más interesante. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a crearnos un CAPTCHA, ¿ok? Algo sencillo. Para los que no sepan qué es un CAPTCHA, bueno, pues ya les dejaré un enlace en la descripción del video para que, bueno, pues se informen, y para los que ya sepan, pues no daré explicaciones, ¿ok? Para los que no han seguido los tutoriales de esta librería, bueno, pues en alguna parte de la pantalla les dejaré un enlace pues a esos tutoriales para que no estén tan perdidos. Este tutorial lo voy a partir en dos partes. La primera parte, que es esta, vamos a ver, bueno, pues lo básico, ¿no? Los archivos que vamos a necesitar, las rutas, el controlador, la vista, el formulario y cómo generar el CAPTCHA. En el segundo tutorial vamos a ver algo con JavaScript y vamos a ver cómo validar nuestro CAPTCHA, ¿vale? Entonces, bueno, pues para evitar retrasos vamos ya a empezar con nuestro tutorial. Voy a empezar por mencionarles qué es lo que vamos a necesitar. Bueno, primeramente vamos a necesitar iconos, ok, y para eso vamos a ir a esta página que se llama iCommon.io. Vamos a ir a este enlace que es iCommon app, aquí está, y nos va a mostrar toda una galería de iconos, ok. Esperamos a que cargue y ahí está. Tenemos todos estos iconos para podernos descargarlos de manera gratuita. Yo lo único que tengo seleccionado es este. Más adelante verán para qué lo vamos a necesitar, ok. Ustedes pues pueden seleccionar los que quieran. Y bueno, pues una vez que los hayan seleccionado van a dar aquí en Generate Font. Les van a aparecer los iconos que tienen seleccionados. En mi caso solamente es uno, que es este de este iconito. Y bueno, pues les dan en Download. Les va a descargar un archivo zip. Ese archivo zip lo extraen en una carpeta. Y bueno, pues estos son los archivos que tiene el archivo zip. Solamente vamos a necesitar el archivo style.css y la carpeta fonts. Algo que ustedes tienen que saber, bueno, pues es que si modifican la ruta de la carpeta fonts, pues tienen que actualizarlo aquí. A lo que me refiero es a que tanto el archivo style.css como la carpeta fonts tienen que estar en la misma ruta, ok. Bien. Otra cosa que vamos a necesitar, bueno, pues es una fuente. En este caso yo tengo aquí una fuente que se llama Roboto, ok. Esta fuente pues la vamos a necesitar para agregar un poco más de funcionalidad a nuestro CAPTCHA. Ustedes pueden utilizar la que quieran, no es obligatorio que utilicen la misma fuente que yo, ok. Les recuerdo que ustedes pueden levantar un pequeño servidor con lo que es Laravel. Este comando, bueno, pues no cambia para ningún sistema operativo, ya que, bueno, pues es propio de Laravel, ok. Bien, entonces para evitar más retrasos, pues ya empecemos ahora sí con nuestro tutorial. Como ustedes pudieron ver, yo ya me adelanté un poco lo que es escribiendo el código que vamos a necesitar. Esto lo hice, bueno, pues para ahorrar algo de tiempo, pero igual les voy a explicar qué es lo que he hecho, vale. Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí tengo yo tres rutas, ok. La primera ruta es get, bueno, pues la ruta es CAPTCHA. Esto lo vamos a hacer para acceder a través de ella, ahí a través del navegador, en lo que es la parte de la URL. Después, bueno, pues vemos que está lanzada al controlador Image Controller y a la función CAPTCHA. Posteriormente tenemos aquí dos rutas post, ok. La primera es generate, está lanzada al controlador Image Controller y a la función generate. También tenemos la ruta sendCAPTCHA, que está enlazada al controlador Image Controller y a la función sendCAPTCHA. Vamos a nuestro controlador y vemos aquí las tres funciones que vamos a necesitar. Ustedes no se preocupen por todo esto de acá arriba, no le hagan caso. Lo que sí vamos a necesitar son estas tres clases: la clase input para lo de los formularios, la clase image, bueno, pues para la librería de Intervention Image, y la clase validator. Vamos a ver nuestra función CAPTCHA, que nos retorna una vista. Esta vista, bueno, pues es la que contiene nuestro formulario. Aquí ya lo tengo hecho, más adelante les explico, ahorita les voy a explicar qué es lo que tenemos. Y bueno, pues esta vista la tenemos en Resource, Views, Image y Captcha.blade, ok. Entonces, bueno, vamos a nuestra vista y rápidamente les explico, ok. Bueno, pues este es el documento HTML básico.
Yo aquí ya creé un formulario, le puse a qué ruta nos va a enviar nuestro formulario, que en este caso sería send captcha, y el método que va a ser post. Después creo una etiqueta div que va a contener nuestra imagen donde vamos a dibujar nuestro captcha. Ok, por el momento está vacía. Posteriormente creo otra etiqueta div que ya contiene, bueno, pues nuestro label, ok, que nos dice que escribamos los caracteres de la imagen. Después tenemos nuestro input type text con el nombre text captcha y el ID text captcha, ok. También tenemos nuestro input type submit y, bueno, pues el valor que nos va a mostrar en pantalla. Aquí arribita, bueno, pues ya tengo los estilos. Aquí estoy seleccionando todos los elementos y le estoy diciendo que les quite el margen y el relleno. Después le estoy seleccionando la etiqueta body y le estoy agregando un relleno en la parte de arriba para que, bueno, pues no se vea tan... para centrar un poco nuestro formulario, ok. Después estoy seleccionando las etiquetas label y las etiquetas input y le estoy diciendo, bueno, pues que tenga un display block y un margen de 5 píxeles. Posteriormente estoy seleccionando la etiqueta form, le estoy diciendo que tenga un display flex, esto es flexbox. Si no sabes qué es flexbox, te recomiendo que busques información en internet. Y bueno, pues le estoy diciendo que flex direction es igual a row. Esto quiere decir que nos va a organizar nuestros elementos de manera horizontal. Después tiene un margen automático para centrar nuestro contenido, ya que tiene un ancho fijo de 500 píxeles. Aquí le estoy diciendo que a las etiquetas div que se encuentran dentro de form va a tener un flex group de 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estas dos etiquetas div se van a expandir lo suficiente para ocupar el 100% de su elemento padre. En este caso 500 píxeles debería ser 50 y 50, deben ser 250 píxeles y 250 píxeles. Vamos al navegador, recargamos y ahí está nuestro formulario. Ok, esto, bueno, pues como les comenté, se ve así porque no tenemos ninguna imagen y ya vamos a corregirlo de una vez, ok. Entonces vamos a nuestro controlador image controller y vamos a la función generate. Aquí vamos a generar lo que es nuestra imagen. Vamos a crear una variable llamada image, va a ser igual a image canvas, de esta manera. Les recuerdo que canvas recibe tres parámetros. Como primer parámetro es el ancho de la imagen, como segundo parámetro es el alto y como tercer parámetro es un string con el código de color que nosotros vamos a querer, ok. Posteriormente vamos a codificar nuestra imagen. Vamos a llamar a la función encode, que va a recibir un parámetro que es un string con el siguiente contenido, data-url. Después vamos a retornar, perdón, me equivoqué, return. Vamos a retornar esa variable. ¿Por qué estamos codificando nuestra imagen? Bueno, como nosotros estamos creando nuestra imagen desde código, desde esta función, no tenemos en sí una ruta. Entonces necesitamos convertirla a texto para poder insertarla en nuestra etiqueta img. Vamos a nuestra función captcha y vamos a crear una variable llamada img. Va a ser igual a, vamos a ponerle this generate. This hace referencia a nuestra clase, ok, en términos simples. Ok, la clase image controller, que es la que contiene todas las funciones, y estamos llamando a la función generate. Entonces, por ende, estamos creando la imagen, la estamos codificando, la estamos retornando y ese valor se lo estamos asignando a la variable img. Posteriormente vamos a enviar nuestra variable a la vista. Lo vamos a hacer de esta manera. Se envían a través de arrays, ok. Entonces, bueno, vamos a enviar primero un string que va a ser el nombre de la variable, cómo se va a utilizar en lo que es la vista. Ahorita les muestro qué es a lo que me refiero. Por ejemplo, yo aquí pongo captcha y le voy a asignar el valor de img, ok, esta variable. Entonces, si yo voy a mi vista, no voy a poder acceder a través de ella con img. Tengo que poner aquí captcha. Si ustedes no saben, bueno, pues estas llaves de aquí, estas dos y estas dos de acá, son las que, bueno, pues utiliza las plantillas de Blade para mostrarnos código PHP. En este caso, bueno, pues la variable captcha, ok. Entonces, si yo guardo, voy al navegador y recargo, ahí tengo yo este cuadro gris. De igual manera, si yo doy clic derecho y veo el código fuente de la página, esta es nuestra imagen, ok. Esto es a lo que me refería yo con codificar la imagen, convertirla a texto para poder insertarla en nuestra etiqueta img. Entonces, bueno, pues ya teniendo en cuenta todo esto que tenemos creado, vamos a empezar a escribir texto. Primeramente vamos a generarnos texto de manera aleatoria. ¿Cómo vamos a hacer esto?
vamos a crear una variable llamada random, que va a ser igual a str-random. Y str-random es una función de Laravel que nos permite generar caracteres de manera aleatoria. str-random recibe como parámetro un entero, que es la cantidad de caracteres que nosotros vamos a querer generar. Por default te genera cierta cantidad, la verdad no recuerdo ahorita, pero nosotros por ejemplo que podemos enviarle 6 caracteres, ok, que en este tutorial solamente vamos a necesitar 6 caracteres. Entonces lo que sigue es escribirlos en nuestra imagen. Vamos a utilizar la variable image y vamos a llamar a la función text, ok. Y text, bueno, como primer parámetro recibe el texto que va a escribir en la imagen. Como segundo parámetro es la posición en X, donde se va a dibujar nuestra imagen. La posición en X donde va a empezar a escribirse el texto de nuestra imagen. Como tercer parámetro, bueno, pues sería la posición en Y. Como cuarto parámetro recibe una posición una función que nos va a permitir personalizar nuestra imagen. Esta función, bueno, va a tener una variable que se llama, una variable. Ustedes pueden llamarla como sea, en mi caso yo la llamé font. Y bueno, pues por el momento la vamos a dejar así vacía, ok. Vamos al navegador, recargamos. Y ahí tenemos muy pequeñito nuestro texto. Y si cada que recargo la página, podemos ver que es un texto diferente. Entonces, bueno, pues vamos ya a personalizar nuestra imagen. Y bueno, vamos a llamar a la variable font. Y yo quiero que vean esto. La función size nos permite modificar el tamaño del texto. Por defecto, si no me equivoco, viene en 14. Y digamos que yo lo quiero que sea 22 o 26. Dejémoslo en 30. Pero si yo voy al navegador y recargo, no pasa nada. Para esto necesitamos, o por eso necesitamos nuestra fuente, ok, para poder modificar el tamaño del texto. Entonces vamos a utilizar la variable font y vamos a llamar a la función file. Y bueno, pues intervention image, o mejor dicho, esta función ya toma como referencia la carpeta pública. Entonces, como esta fuente se encuentra directamente en la carpeta pública, entonces solo basta con poner el nombre del archivo. Entonces en este caso sería roboto.ttf, ok. Guardamos, vamos a navegador, recargamos y ahí está, nuestro texto se ve más grande. Yo lo voy a hacer un poquitito más hacia la izquierda. Vamos a ponerle aquí pues 20, vamos a dejarlo en 20. Y ahí está, ok. Y vemos que se maneja esto de manera aleatoria, ¿vale? Entonces lo que sigue es, bueno, pues vamos a hacer algo un poquito interesante. Vamos a rotar nuestro texto. Vamos a utilizar la función angle y vamos a enviarle, por ejemplo, 10, que es un entero, que es, bueno, pues cuánto se va a rotar nuestra imagen, ok. Pero yo no quiero que el texto siempre esté así. Entonces para esto vamos a utilizar una función de PHP llamada rand. Rand nos genera un número aleatorio dependiendo de los parámetros que le enviamos, ok. Como primer parámetro es el número mínimo, ok, que se va a generar. En este caso es un entero que es -5. Y bueno, pues como segundo parámetro el número máximo, que sería 5, ok, negativo y positivo. Vamos a recargar y vemos que, bueno, pues de repente se pone un poquito más derecho y así de repente se tuerce hacia un lado y bla bla, ¿no? Lo que sigue es, bueno, pues dibujar un rectángulo aquí para obstruir un poco la vista a ese texto, para que se agregue un poco más de dificultad. Entonces vamos a utilizar la variable image y a la función rectangle, ok. Rectangle acepta como primer parámetro una posición en X donde se va a empezar a dibujar a dibujar nuestro rectángulo. Después la posición en Y donde se va a empezar a dibujar. Después la posición en X donde se va a empezar a terminar de dibujar nuestro rectángulo. Y luego la posición en Y donde se termina de dibujar nuestro rectángulo. Por último acepta una función que nos va a permitir personalizar nuestro rectángulo, ok. Vamos a utilizar la variable draw. Les recuerdo que este nombre ustedes pueden poner el que quieran, no necesariamente tiene que ser draw. Entonces vamos a utilizar aquí, por ejemplo, border. Y border acepta dos parámetros. Como primer parámetro es el grosor de nuestro borde. No le pongan mucho, ok. Póngale 1 o 2 a lo mucho, ok. Y como segundo parámetro es el color del borde. En este caso sería negro. Y ahí está nuestro queridísimo rectángulo. Pero yo no quiero que siempre esté dibujada en esta posición. Entonces vamos a generar las coordenadas de manera aleatoria. Vamos a ponerle aquí X
inicio r es igual a, vamos a utilizar la variable, la función rand otra vez, y vamos a decirle que bueno, pues en x empiece como un mínimo de 5 y un máximo de 60, ok, vamos a dejarlo en 50. Posteriormente es x inicio, perdón, es y inicio r es igual a rand otra vez, un mínimo de 5 y un máximo de 30, ok. Después x fin r es igual a rand, y aquí tienen que tener algo muy en cuenta. El primer parámetro o el mínimo de aquí tiene que ser mayor que el de acá, ¿vale? Para que no tengan ningún problema. Entonces vamos a ponerle por ejemplo 80 y un máximo de 140. Después es y fin r, que es el mismo caso. El mínimo de esta función tiene que ser mayor que el mínimo de acá, que el máximo de acá, perdón, ok. Entonces en este caso sería por ejemplo 35 y 55 como máximo, ok. Después vamos a enviarles pues x inicio r, y inicio r, x fin r, y después y fin r, ok. De esta manera vamos a navegador y ahí está nuestro rectángulo dibujándose de manera aleatoria, ok. Bien, bueno, fíjense ahí precisamente me dibujó algo muy parecido a un cuadrado, simplemente porque no podemos ver precisamente cuáles son las medidas, pero a simple vista parece un cuadrado, ok. Después vamos a dibujarnos una pequeña línea para obstruir un poco más la vista. Vamos a copiarnos todo esto. Vamos a pegar acá, ya que bueno, pues básicamente es muy parecido lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle aquí L, aquí vamos a cambiar por line, aquí también va a ser L, fin L, y por acá L, y vamos a eliminar la función ya no para personalizar, no la vamos a necesitar. Y aquí quiero que tengan en cuenta algo: la posición fin, la posición en Y de donde se va a terminar de dibujar nuestra línea y la posición en Y donde se empieza a dibujar pueden tener los mismos parámetros, ok. En este caso sería por ejemplo 5.55 y aquí también sería 5, ok. Esto porque bueno, si ustedes lo dejan como estaba acá, siempre les va a dibujar una línea de esta manera en diferentes posiciones, pero siempre va a ser así, y nosotros queremos que lo dibuje de diferentes en diferentes, por ejemplo así, o bueno, ustedes me entienden, ok. Entonces yo guardo, recargo y ahí está nuestra línea, ok. Vemos cómo se empieza a dibujar. Y por último, yo quiero agregarle un poquito más de dificultad y voy a pixelear la imagen. Entonces voy a llamar a la función pixelate de intervention image, y aquí póngale un número pequeño, ok, por ejemplo 2. Si ustedes le ponen un 5 o un 10, pues de plano no se va a entender la imagen. Entonces bueno, pues ese no es el chiste. Y ahí está, un poquito borroso y la línea y el rectángulo obstruyendo un poco la vista, ok. Bien, entonces bueno, para este tutorial eso es todo. En el siguiente pues vamos, como les comenté hace rato, a ver algo de JavaScript y vamos a validar nuestro captcha. Entonces bueno, pues espero que les haya gustado el tutorial, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.